Buenos días, niños. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a usted. Yo amanecí muy bien. Hoy vengo a hablarles sobre los microbios. Los microbios son unos bichitos que están en el aire y que están en el agua. Entonces, por eso vengo a hacerles unas recomendaciones. Primero que todo, se me bañan todos los días antes de venirse a la escuela. Además, tienen que lavarse las manos antes de comer. Cuidado con las escupas, muchachos, porque yo los he visto escupiendo. Cuidado con eso. Y cuando vean una escupa en la calle, no se paren en ella, no se pongan a jugar con ella, porque hay una enfermedad que se llama la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que nos afecta y hasta nos puede matar, o sea que es muy mortal. En 1872 la población de Medellín era aproximadamente 28.000 habitantes. Para 1905 era de 54.000 habitantes y sigue creciendo de una forma exponencial, duplicando cada 20 años. Esto lleva al municipio de Medellín y al Consejo de Medellín a plantearse la necesidad de crear un nuevo cargo, que es el cargo de médico municipal, que coordine las labores que antes eran policivas, que eran las labores de salud pública, que haga atención, por ejemplo, en los bares, regule la salubridad en las cantinas, en las plazas de mercado, en las cárceles, en los hospicios de ancianos. Además debería tener funciones educativas en los colegios y a los niños. Y hacia 1905 se reglamenta y aparece el médico municipal a partir de una ordenanza del Consejo Municipal de Medellín. El primer médico que ocupa este cargo es el doctor Carlos de Grave, un médico egresado de la Universidad de Antioquia. Hace parte de la Academia de Medicina de Medellín y era el puente entre los conocimientos científicos de aquella época y académicos y las necesidades de salubridad reguladas a través de la Junta Departamental. El médico Carlos de Grave, egresado de la Universidad de Antioquia y miembro de la Academia de Medicina de Medellín, fue el primer médico municipal que tuvo la ciudad, nombrado el 1 de abril de 1905. La formación de los médicos de aquella época, unidos a la ideología, digamos, católica y cristiana, llevaban a que ellos ejercían prácticamente un apostolado, ejercían una entrega al paciente que estaba por encima de sus mismas limitaciones profesionales. El doctor Carlos de Grave pues tenía funciones de médico municipal, pero sus horarios de trabajo no correspondían al cargo que él ejercía. Él trabajaba de día y de noche, trabajaba en su casa, se desplazaba a caballo con su ayudante, o muchas veces su ayudante iba cuando él no podía, en una labor de tipo más de apostolado, porque para las lesiones graves y los accidentes graves pues era muy poco lo que él podía hacer en los sitios del accidente, y estos pacientes deberían ser desplazados todos al Hospital San Juan de Dios. Esta era la característica del médico y sobre todo del doctor Carlos de Grave. Era un médico dedicado enteramente a sus pacientes sin ningún horario. El médico municipal se convierte en el primer empleado civil delegado por el gobierno de la ciudad para la vigilancia de las normas de higiene acordadas en el Consejo Municipal, ya que antes la vigilancia de las normas en su totalidad había sido responsabilidad de la Policía Municipal.
Imagínate el cúmulo de trabajo que tiene el médico municipal. ¿Y eso qué va a conllevar? Que empiezan a crecer el aparato administrativo. Entonces va a surgir la inspección quinta, ¿sí? La llaman así. Hay varias inspecciones y la quinta es la encargada en los primeros años, 1910, 15, 16, por esos años, de la salubridad, de ir a de decir que no arrojen basuras y desechos a la quebrada Santa Elena, que todavía está descubierta y pasa por el corazón de la ciudad. Luego, entonces, hacer todo ese tipo de acciones era demasiado trabajo. Tiempo después de que se crea el médico municipal, le van a crear un ayudante, un practicante de medicina ayudante, ¿sí? Entonces ese ayudante no le pagaban. Después dicen, no, pero hay que pagarle. Todo ese asunto, el doctor Carlos de Grave se empezó ganando 60 pesos. Ese era su sueldo como médico municipal. El cargo de médico municipal fue creado por las autoridades para tomar acciones correctivas con respecto a las deficiencias higiénicas que presentaba la ciudad en la primera década del siglo XX. Lo que nos importa en la atención de heridos, él debe desplazarse con un practicante que era un estudiante de los últimos años de medicina. Este practicante aparece en algunas notas del consejo, pagado por el fisco municipal. Entre los dos se distribuyen la atención de los heridos y reconocimientos médicos legales. Fue una misión heroica de un médico, como era la usanza de ese entonces, creer que en ese entonces el médico era un apóstol de la medicina y debía cumplir esa misión, incluso con un poco beneficio económico y de un sacrificio prácticamente de las 24 horas del día. El doctor de Grave aparece como un médico importantísimo en la medicina antioqueña. Él trabaja hasta 1908, posiblemente agotado y extenuado, fallece en ese año y va a dar una continuidad después con otro médico muy importante que es el doctor Jorge Sáenz. De este médico municipal también podemos decir, en lo concerniente a la atención de heridos, que él le manda una nota al Consejo de Medellín diciendo que había comprado un pequeño estuche de cirugía porque él ya estaba percibiendo el aumento importante de heridos que aparecían en la ciudad de Medellín. Pero sí es un hecho, la ciudad ha crecido de una forma, la población de una forma tan desproporcionada que ya el médico municipal percibía ese tipo de violencia que se estaba dando en la ciudad y se requerían otro tipo ya de instrumental y otro tipo de, como pasará más adelante, de una oficina donde atender a esos heridos. Dice, esto es importante, que el doctor de Grave relata la necesidad de que se le dote de un caballo
para visitar los heridos, porque en ese entonces Medellín tenía unas jurisdicciones algo lejanas, como la de Belén, Robledo, etc. Entonces quedaba difícil desplazarse a pie. El doctor de Graves pedía ese medio de transporte para él y para su practicante. Debido a que el médico municipal carecía de un espacio propio, debía atender a los enfermos y heridos en el lugar en que se encontraban. Estas circunstancias exigían mayor dedicación por parte del doctor de Grave y por momentos era imposible atender todas las solicitudes que se presentaban. El archivo también a uno le muestra la intríngulis, la cotidianidad, que el médico no pudo ir a San Cristóbal porque el caballo se le dañó la pata. Que entonces hay unas disposiciones administrativas, la municipalidad dentro de su estructura orgánica administrativa tiene las oficinas que dotan. Anualmente el Consejo Municipal decide el presupuesto y hay unas cosas que entran indispensables. Entonces el caballo, lo digo porque aparecen los caballos, aparece el médico diciendo que no ha podido ir porque el caballo no pudo, porque no se lo trajeron a tiempo, porque se lo llevó fulano de tal, porque es cierto. Entonces aparecen las dotaciones, el transporte del médico se hace pues a caballo, pero también aparece muy interesante los laboratorios y todos los implementos que necesitan para ejercer el cargo, para poder ser médicos y poder aliviar a las personas. Por ejemplo, es muy interesante, todos se importan, son importados, los traen de Europa y después los van trayendo de Estados Unidos. Y el archivo relaciona las cosas que importa y lo importa la oficina de Obras Públicas o la Junta de Obras Públicas y Hacienda, ellos son los que hacen eso. Entonces el archivo en eso es generoso en tanto la vida cotidiana administrativa va dejando el listado de los instrumentos con que hacen las operaciones, los inventarios, la ropa que tenía que usar el practicante, las quejas del practicante, porque no le pagan, porque lo obligan a trabajar mucho y nada de estipendio, ¿cierto? O sea, el archivo en ese sentido también te permite al investigador mirar el proceso, como hemos tratado de expresarlo desde el periodo colonial, y los detalles, dónde vive, dónde es la oficina del médico municipal, dónde es la oficina de accidentes. Poco a poco van funcionando en casas que alquilan y lentamente van definiendo la construcción de estructuras gigantes y las van dotando. El doctor de Grave percibe que uno de los puntos importantes para el control de la higiene de la ciudad son las escuelas. Las escuelas en ese entonces eran casas de tapia, generalmente con muy mal agua. Los muchachos eran muy desasiados porque la mayoría de los barrios de la ciudad carecían de este servicio y él se dirige para educarlos. Incluso escribe un pequeño manual de higiene que él escribe y se lo vende al municipio de Medellín para que lo distribuya. Eso fue muy importante
porque él creía, con mucha razón, que a través de la prevención, lavado del cuerpo, el asearse, manejar adecuadamente los alimentos, posibilitaban que algunas enfermedades desaparecieran en nuestro medio. El doctor de Graeff fue un higienista, pero fue un médico muy importante que dio un paso importante en la salud de la ciudad de Medellín. Cuando estén en la casa, díganle al papá y a la mamá que cambien las sábanas, que abran las puertas, que abran las ventanas, que deje que el aire circule, ¿cierto? Que es muy importante para que esos bichitos llamados microbios no se queden ahí en esos lugares. Cuando se levanten, levántense muy rozagantes, muy alegres y se van a trabajar. ¿Trabajar para ustedes qué implica? Hacer los oficios, recoger la leña, moler bastante para que se coman unas arepas bien ricas con mantequilla y con chocolate. Y si no hay chocolate, se lo toman con agua panelita, ¿cierto? Muy importante todo eso. El doctor Jorge Sáenz, con respecto a la higiene y a ese tipo de cosas, en algún momento dijo que si él hubiera tenido funciones de policía, hubiera mandado a traer mangueras para bañar a todos los medellinenses, sin distingo de clases. No dice a fulano o a perano, a todos los medellinenses, porque a él le parecía increíble la higiene personal, la higiene, el baño, esas cosas tan íntimas de las personas que hay que bañarse, todo eso, en ese tiempo era una cosa que había que educar. Entonces el consejo le dice al médico que tiene que ir a las instituciones educativas, no solamente de los niños y de los jóvenes, sino a otras, a impartir conferencias para que la gente se vaya acostumbrando a cambiar de vida, a cambiar los hábitos, que es tan difícil, ¿cierto? Entonces esa etapa, esos médicos fueron vitalísimos, interesantísimos, y por supuesto ese mundo de ellos genera un poder intelectual muy importante también, porque mira lo que significa decir sobre un conglomerado de población, lo que significa decir tenemos que ser de tal manera. Hablar de una ciudad, mejor dicho, de una aldea que empieza a convertirse en ciudad, es hablar, por ejemplo, de más cantinas. Y si estamos hablando de cantinas, ya hay un elemento fundamental que ha sido muy importante en diversas épocas de Antioquia, la cuestión de la temperancia y del alcoholismo. Entonces, más cantinas, más campesinado que no tiene oficio, más marginamiento, también más alcoholismo, más riñas, más peleas, machete, puñal. Eso se convierte en ambos en los dueños de las calles. Empieza ese incremento de traumas a los que la sociedad antioqueña no estaba acostumbrada. Pues un enfermo, una persona en Antioquia, pues un asesinato, un crimen, eso no ocurría con mucha frecuencia. Ocurrían, por supuesto, pero eso era motivo de espanto. Pero cuando empieza a llenarse la ciudad de una cantidad de personas que muchas veces están sin oficio, sin ocupación, entonces empieza un incremento de una violencia urbana. Casos tan interesantes se tienen que entonces empieza la ciudad como a sectorizarse por zonas de tolerancia, zonas de cantinas, por lo regular las zonas de comercio, y entonces uno va identificando esas zonas. Guayaquil se convirtió por excelencia en un punto de encuentro de gentes de toda condición, y todavía así lo identificamos hoy por hoy. Ahora, estos médicos que tienen que controlar también todas esas cuestiones, tienen que llevar a cabo unas tareas importantísimas en alianza con esa policía, ya no la policía sanitaria. Surge, por ejemplo, la atención de la policlínica.
Los distintos médicos municipales, entonces, bueno, yo recuerdo especialmente, bueno, al doctor Carlos de Grave, al doctor Jorge Sáenz y al doctor Jesús María Duque. Sí, ellos todos son médicos, pero pues hay otros, obviamente, diferentes. Ellos tienen una relación estrechísima con el ingeniero municipal, que es otro archivo que tenemos en el Archivo Histórico de Medellín. Entonces, ¿por qué el ingeniero? Porque está asociado a la construcción de lugares, al saneamiento, a la apertura de calles, a que hay que recoger las basuras, a que hay que arreglar los lugares mefíticos, donde hay descomposición, los pantanos, todo eso, porque desde allí se pensaba que la enfermedad estaba ahí, que eso había que desecar. Entonces desecaron el área de inundación del río Medellín, porque ahí estaba, ellos creían que ahí estaba la enfermedad. Porque tenemos que recordar que Medellín, para fines del siglo XIX y principios del XX, era una ciudad donde todas las enfermedades infectocontagiosas que llamamos hoy, antes le llamaban plagas o pestes, polulaban en la ciudad. La fiebre tifoidea, el paludismo, la tuberculosis, la gripa. Y también habían unos enfermos que ya eran consecuencia, digamos, enfermos o heridos del trauma. La ciudad va creciendo y aparecen los heridos, y esos heridos el doctor de Grave debe atenderlos, debe suturarlos, debe de alguna forma resolverle su problema y también hacer el reconocimiento médico-legal. Y la labor es de reconocimiento y de atención de heridas mínimas. Él no tiene un sitio de atención de heridos graves ni de operaciones quirúrgicas. Esto ocurre, el cambio, ya cuando la oficina de accidentes tiene una sede propia, que es cuando el doctor Jorge Sáenz, frente al crecimiento del trauma en la ciudad, también solicita la participación de un cirujano entrenado. Y es cuando él toma la oficina legista de reconocimiento médico legal y deja la atención de pacientes graves y quirúrgicos a un cirujano entrenado procedente del Hospital San Juan de Dios. El doctor Carlos de Grave luchó incansablemente para prevenir y controlar las epidemias que afectaban a la gente de Medellín. Su influencia y sus enseñanzas serán acogidas por el Consejo Municipal, que aprobó varios acuerdos para mejorar la calidad de la salud de los habitantes del municipio.